delirar, decías que ya no podías, ya no reconocías a las personas, ¿Sí? que estabas ya confundiendo las cosas, todo eso decías. Sí, ¿y con quién te confundí? Bueno, en fin, censurado. Entonces, vamos a tener en línea en unos segundos a el señor Manuel Jácome. Lo hemos anunciado al inicio del programa. En esta edición especial de Extremos, episodio 248, estamos presentando a quienes estuvieron como capacitadores de nosotros, tanto de La Rosa como de quien les habla, durante esta visita de cerca de 2 semanas en Buenos Aires, Argentina, y cada quien nos ha capacitado en algo diferente, en algo distinto. Vamos a conversar con el señor Jácome en primer lugar, luego tendremos también a otro de los capacitadores y la próxima semana estaremos también con más entrevistas, puesto que no entran todas en un solo programa. Vamos a presentarlas en el episodio 249. Bueno, ya tenemos, Juniel, ya tenemos en línea al señor Jácome desde Buenos Aires. Ya tenemos lista la comunicación con el señor Manuel Jácome en este episodio de Extremos. Un gusto entonces recibirlo acá en el programa. Bueno, vamos a ir con él en unos momentos. Este es Extremos, episodio número 249. Bien, tenemos ya la comunicación. Vamos a ver en unos momentos para comunicarnos. Muy bien, señor Jácome, bienvenido al programa. Hola, Sandro, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Cuéntanos, estamos acá en Lima en el programa, un poco queriendo recordar lo que ocurrió en la capacitación. En este caso usted tuvo la amabilidad, la gentileza y el honor de recibir la capacitación. Cuénteme, ¿qué impresión le dio? ¿Qué es lo que encontró? ¿Qué es lo que pudimos compartir en estas cerca de 14 horas de entrenamiento? Bueno, lo que pude ver es un comunicador con mucho compromiso social, que hoy hay muchos que lo usan desde la retórica, pero yo acabo de ver que también desde la práctica, y eso es muy importante, donde es muy fácil hablar de la problemática que puede existir respecto a las necesidades que pueden tener los ciudadanos de un país y cómo se les puede ayudar para colaborar con ellos y darles herramientas y hacer tomar conciencia. Primero, que es importante la iniciativa por la parte de la ciudadanía para solucionar los conflictos que pueda tener uno en la sociedad. Y también la toma de conciencia de que el Estado debe ser un elemento regulador que no puede estar ausente. Y entonces, al ver capacitadores que tienen ese compromiso social, bueno, además de haber sido un placer, la cuestión se me hizo bastante sencilla, porque estos capacitadores que fueron asistentes, en algún momento daban la impresión que podían ser nombrados profesores adjuntos, porque demostraron mucha capacidad, y eso, bueno, fue muy halagador, ¿no? Muy bien. Ahora, díganos, estuvimos analizando diferentes problemáticas comunicacionales, especialmente una de ellas, que es la que me llama a la mente en este momento, que el público aquí en Lima, bueno, en general en el mundo, que escuchan aquí en nuestra emisora, ha compartido con el tema de la atención al cliente en este momento desde la perspectiva del usuario, cómo poder lidiar con una mala atención. Normalmente se da capacitación a cómo poder lidiar desde la perspectiva de quien da el servicio hacia los usuarios. En este caso, cómo el usuario puede lidiar con gente que en realidad no le interesa dar una buena atención, pero que de alguna manera trata de mantenerse firme dentro de la política, muchas veces cuadriculada o no dinámica de la compañía, como el caso de la empresa telefónica que pusimos precisamente acá en el programa Las Muestras y que también le compartimos a usted. Ahí se produjo un fenómeno muy particular, usted nos comentaba, porque si bien es cierto, quien habla fue quien participó en ese video, tuvimos la oportunidad de hacer sentir la protesta y decir lo justo, al final el efecto para la masa fue contrario. ¿Cómo es que se produce este fenómeno de comunicación? Bueno, es algo maravilloso por lo atrapante que es, pero de golpe pudimos ver que
la víctima, en este caso el usuario, que eras vos, terminó siendo el victimario porque aparentemente uno reclamó soluciones, no las tiene, esta empleada se mantuvo con una cordura llamativa, cosa que me parece que esa es la única capacitación que tuvo, no reaccionar frente a la cámara porque la podría comprometer ante la empresa y mantener la calma, pero no dar ninguna solución. Con eso fue suficiente que para algunos, no para todos, para mí no, y estoy seguro para todos los comunicadores y los comprometidos con causas sociales, jamás debe uno pensar que la víctima es de golpe la empleada, pero cómo logró ella con paciencia y sin brindar soluciones, logró ella ver en algunos receptores que es una pobre víctima, y de golpe la víctima es el usuario. Lo que debe ser importante es que el usuario de cualquier servicio debe entender que debe lidiar con esto. Es una obligación no permitirlo, una obligación protestar, una obligación solidarizarse con este tipo de personas, solidarizarse. Si uno los ve que lo tiene al lado, respaldarlo, no guardar silencio, estar al lado respaldándolo, porque un problema de él es mío y viceversa. Y por supuesto, lo más relevante es que el usuario no puede estar solo. El Estado, como elemento regulador, tiene que colaborar con el usuario, tiene que protegerlo, no puede mantenerse al margen, así no hay justicia. Entonces hay una corresponsabilidad del Estado y de la empresa que no brinda soluciones y que aparentemente tampoco capacita al personal para dar esas soluciones. Hay una corresponsabilidad del Estado y de la empresa. Nosotros nos queda protestar y ser solidarios con aquellos que protestan y hacer tomar conciencia a la sociedad de que debe haber regulaciones al respecto. Y en eso el primero es el Estado. Correcto. Hablábamos también dentro de la expresión del oral, en el discurso oratorio, que es preciso la pausa. ¿Qué tan importante es la pausa para poderse dejar entender, para poder permitir, entre comillas, digerir, que el auditorio pueda digerir lo que estamos diciendo y de igual manera, por supuesto, medir qué tanto nos comprenden, qué tanto nos escuchan y no nos oyen? La pausa tiene varios motivos. Para el emisor, seguro, le va a permitir respirar. Es decir, debe respirar en las pausas. Además, para el emisor, para el que habla, le va a permitir evitar decir lo primero que se le ocurra y decirlo con mayor eficacia. Por eso la pausa nos permite como emisores pensar mejor lo que vamos a decir. Si no hay pausa, decimos lo primero que se nos ocurre y muchas veces eso pueden ser elementos que nos toman en contra. Entonces hay que usar la pausa para pensar. Ahora bien, a favor del receptor, es muy importante que el receptor también le demos pausa para que entienda lo que estamos diciendo. Siempre y cuando no es el caso de la protesta, en este caso de una empresa telefónica, sino que en cualquier diálogo tiene que haber pausa para pensar y dejar escuchar al otro. Entonces es muy importante la pausa para también escuchar al otro y no interrumpirlo. Hoy vivimos un alto grado de impaciencia, un alto grado de dispersión, que hace que muchas veces estemos jugando como al ajedrez. Ya nos anticipamos a la jugada del otro y ya se la decimos y no le permitimos terminar su frase. Esto es lo que estamos viviendo realmente los que somos citadinos y que somos impacientes, que a veces no manejamos los tiempos y por supuesto eso deteriora la buena comunicación. Tenemos que usar pausa para escucharnos, para escuchar y escucharnos y no apresurarse en decir lo primero que se nos ocurre, sino elaborar mejor. Los chicos acá en el estudio están muy entusiasmados por preguntar, pero no quiero que se me pase algo muy básico y creo que uno de los elementos interesantes y necesarios dentro de una comunicación y que por supuesto usted con gran sapiencia nos lo hizo notar, el tema de que cada persona tiene su tiempo. ¿Cómo es eso? Exactamente. Otra de las cosas es que pensamos que los tiempos mentales nuestros son los mismos de los demás.
Es como pensar que los demás tienen los mismos objetivos que nosotros y por supuesto las mismas necesidades. Esto significa que tenemos que llegar a un acuerdo comunicacional, como a una convención. Esto es el tiempo, esta es la manera que tenemos que comunicarlo. Es como si desde la palabra, desde la pausa, desde la velocidad, encontramos un acuerdo para manejar los tiempos, los objetivos, las mismas necesidades y las mismas formas expresivas. En el diálogo, en los primeros momentos, uno tiene que encontrar ese acuerdo. Esto es maravilloso decirlo, pero si uno está tranquilo, buscando una buena comunicación, sabe que debe encontrar la medida justa, los acuerdos comunicacionales, en el ritmo, ahí está. Muy bien. Ana Rosa está con nosotros aquí en el equipo. Muy buenas Jacob. noches, ¿no? Buenos días, mejor yo. Quería preguntarle algo, precisamente hablando acerca de las pausas. Esto tendría que ver también mucho con lo que es la tolerancia, con respecto tanto en emisor como receptor, puesto que a veces por tratar de llegar o por prisa, ¿no?, de querer conseguir un objetivo, no se miden las consecuencias y se llega a veces a la agresión, ¿no? Y no se llega a esa comunicación tranquila y armónica que debería de darse, sobre todo cuando a veces encontramos que la otra parte es como que muy fría, que no nos da la respuesta que esperamos. Tiene que ver eso con que los objetivos son distintos, pero ¿cómo es cuando lo que estamos buscando, por ejemplo, alguien que llama a un servicio a hacer un reclamo y la otra persona pues simplemente no le da ninguna solución? ¿Cómo llegar a ser tolerantes frente a esas circunstancias sin llegar a exaltarse o a que termine la comunicación en una discusión? O la chica que no da bola. Exacto, Ana Rosa, es muy importante eso. Ahora, en ese caso de protesta, uno observa que por más tolerancia que se tenga, por más paciencia que se tenga, ya se ve que hay una intencionalidad de no solucionarlo. Entonces es muy difícil mantener la calma en esos casos. En esos casos yo creo que ahí es importante que uno se ponga firme y haga la denuncia correspondiente, busque el certificado y trate de ponerlos en ridículo delante de la sociedad con filmaciones. Que eso va a ayudar. Ahora, en un diálogo común entre dos personas que son amigos, que se respetan, ahí hay que ser tolerante aunque uno sepa lo que va a decir el otro. Pero a veces la impaciencia, o en algunos casos la soberbia, de decir yo sé lo que te pasa y lo interrumpe, es una mezcla de factores. Lo importante es que aprendamos a callarnos, aprendamos a no comparar lo que le pasa al otro con lo mío, sino a comprenderlo y entenderlo y no comparar. A veces alcanza simplemente con guardar silencio, porque quizás la otra persona solo quiere ser escuchada, nada más, no quiere escuchar críticas, consejos. Entonces hay que saber entender, y la pausa nos permite pensar qué quiere el otro. Generalmente cuando dialogamos, a veces pensamos más en lo que queremos nosotros que lo que quiere el otro, ¿no? Señor Giacomo, quería preguntarle en el caso específico de la pausa, ¿cómo manejar la situación para que no quede un espacio? Porque en ocasiones hacemos la pausa y hay un espacio que queda vacío. Entonces, en muchas ocasiones la persona con la cual estamos conversando dice, bueno, ¿cuándo va a decir lo siguiente? O sea, ¿sería algo razonable un tiempo exacto para continuar con la idea siguiente? No se puede cuantificar. Lo importante es que ambas partes se tienen que poner de acuerdo y observar que cada uno necesita silencios diferentes y debe respetarlos. Y estaba escuchando sus comentarios. Sí. Estaba escuchando su comentario a propósito de la comunicación y sobre todo quería preguntarle, en ocasiones encontramos en los tiempos que corren que vamos a un centro de prestación de servicios, un centro comercial, atención al cliente, en fin, y vemos que hay una persona que nos está escuchando y sin embargo nos está diciendo, sí señor, o presentamos un reclamo y nos dice con mucho protocolo, señor, sí, usted tiene la razón. Y al final llegamos a un punto de cólera porque nos damos cuenta, o sea, que sencillamente forma parte de un protocolo, pero que no te está comprendiendo o que sencillamente no quiere entenderte. Y eso se refleja a veces en prácticamente nos está ignorando. ¿Cuál sería la clave entonces para asumir este tipo de situaciones y para sobreponernos y además hacer valer la verdad y alcanzar aquello que queremos?
En esos casos que nosotros vemos que es un tema de la empleada, uno puede pretender que lo atienda otra empleada o supervisor. Ahora bien, cuando uno detecta que ya es una política de la empresa descalificar, menospreciar, desatender, mal atender al usuario, entonces ahí hay que tomar conciencia a la sociedad con documentos audiovisuales y además reclamarle al Estado que no se puede permitir que las empresas privadas trabajen de esa manera. No nos queda otra opción que ponerlos en evidencia, reclamar en el lugar, exigir nuestros derechos e insisto, solos no podemos, necesitamos que el Estado, que haya regulaciones, que haya legislaciones que limite y hasta desaparezcan los atropellos que hacen a veces las empresas privadas. Estoy por leer gran parte de la bibliografía que me entregó, entre ellas, bueno, ya he comenzado a leer Cómo hacer que las cosas pasen, de Guillermo Echevarría. He leído ya el prólogo, la introducción, me parece una persona muy entusiasta, muy vehemente de querer hacer las cosas, lleno de ideas, de cosas por hacer. En su caso también lo está leyendo. ¿Qué impresión le ha dejado este autor con esta obra que acabo de mencionar? Que con entusiasmo, con convicción, con un grupo familiar coherente, con amigos que acompañan, uno puede lograr los objetivos. La clave es que uno tenga la convicción suficiente y no desanimarse, jamás. Esto tiene que ser una lucha permanente, donde pasa a ser un ideal. Y cuando es un ideal, uno se siente muy bien, a veces aunque no llegue a conseguir los resultados, a veces por luchar por ellos, nos tiene que hacernos sentir muy bien. Yo creo que es uno de los secretos que observé, esa convicción, ese entusiasmo, esa fuerza que tenía interior de decir, yo pude, si es una cuestión de estar pendiente, de estar atento, de estar ocupándome y no de preocuparme. Otro libro que también nos recomendó y que aún no le he leído, pero lo tengo ya aquí en el estudio, es cuyo título original es Why Didn't You Say That Is the First Place? ¿Por qué no lo dijo antes? De Richard Heyman. Creo que es uno de los temas básicos para y cómo hacerse entender, precisamente. Exacto, y donde vemos que muchas veces el origen de los malos entendidos está fundamentado en las malas interpretaciones que hacemos de las frases del otro, de sus tiempos, de su silencio. Debemos que tener mucho cuidado en cómo interpretarlo. Y si tenemos dudas, pedir aclaraciones, no presuponer, jamás presuponer, porque vamos a descubrir que las intencionalidades de cada uno son diferentes, los tiempos, sus prejuicios, sus juicios, y no se pueden en segundo poner blanco sobre negro, necesitan su tiempo, su maduración. En comunicación la cosa es sencilla, pero si los tiempos se quiebran, empiezan los malos entendidos y por eso pues, como consecuencia de las malas interpretaciones. Estas son las cosas que ese libro dejó claro, que cuidado, interpretemos, hagámonos preguntas o hagamos preguntas al otro cuando no entendemos algo. No demos por hecho jamás nada. Preguntar, que preguntar no es cuestionar. Preguntar es preguntar que uno no tiene intención de dañar, sino saber qué quiso decir o hacer el otro. Que nos cuesta mucho preguntar eso. Lo damos por sobreentendido porque ya metemos un juicio de valor donde quizás no lo tenemos todavía. Hay que pedir aclaraciones, hay que preguntar. Por más que se crea conocer absolutamente a la otra persona. Exacto, porque esa persona ese día está con un problema, si no es claro, es confuso, y quizás no quiso dañarnos, pero lo logró, pero no fue su intención. Correcto. Entonces conviene aclarar, mirame que estás haciendo daño, ¿es tu intención? Mira bien aclararlo, y eso hace un diálogo sano, una buena relación comunicacional. Pedir aclaraciones que nos cuestan muchísimo, a veces por orgullo, a veces por impaciencia, o a veces por intolerancia, ¿no? En la experiencia que ustedes han tenido en ECOP, esta organización que usted maneja en estrategias en comunicación organizacional y personal, ¿han podido apreciar también personas que les cuesta mucho expresarse, les es muy complicado, muy complejo, especialmente en público? ¿Por qué se da esto?
Bueno, se da por una razón que antes en mi época no existía, que hoy hay en los colegios primarios, del colegio secundario, aún en la facultad, hoy cada vez se está leyendo menos, se está leyendo de una manera superficial, se toman exámenes gráficos, escritos, se toma multiple choice, no hay exámenes orales, no hay tiempo para que los docentes ayuden a interpretar los conceptos. O sea, eso está, entonces, como consecuencia de ese debilitamiento en la educación del primario y del secundario, se llega un momento en la vida que uno no tiene facilidad de palabra, estos tiempos modernos que hacen que no tengamos tiempo para nada, entonces a veces algunos se limitan a leer los títulos, pero cuando uno le pregunta que desarrolle lo que leyó, ahí se ve un déficit. Y creo que ese déficit viene de la capacitación y de estos tiempos modernos que a veces se piensa que con 2 o 3 palabras es suficiente. Y fíjense, si no está ahí muchas veces el origen de los malos entendidos, porque con 2 o 3 palabras no alcanza para definir un concepto o para definir una relación. Es muy importante saber hablarlo. Hoy vivimos momentos, nosotros tenemos muchísimos, casi el 90% del alumnado no sabe verbalizar un concepto, no lo sabe verbalizar, es decir, tiene las palabras pero no las puede usar, producto de esa educación. Entonces nosotros le enseñamos a través de los diarios, a través de noticias pequeñas, le enseñamos a la lectura, le enseñamos la interpretación y le enseñamos que hay que verbalizar lo que uno dice, acostumbrarse a hablar y después hablar con precisión e información, por supuesto. Después hay que hablar de lo otro que es clave, que es la concisión. La idea central en el menor periodo de tiempo, porque no se soporta que nadie hable muchos segundos, porque se le interrumpe, porque no hay tiempo y porque además dan ganas de participar, ¿no? Que eso es bueno, pero no permiten que uno desarrolle un concepto en el tiempo pequeño que hoy se vive. Hoy es todo ya. Oratoria para medios y además relaciones interpersonales fue el tema que abordamos con el señor licenciado Manuel Jácome, director de estrategias en comunicación organizacional y personal en estas capacitaciones allá en Buenos Aires, Argentina. El licenciado Jácome, cuéntenos acerca de la organización de ustedes, de ECOP. Quisiéramos conocer un poco más qué es lo que desarrollan, qué es lo que hacen actualmente para conocimiento del público. Bueno, nosotros junto con mi socia Silvana Bericio somos los directores y después tenemos todos los docentes especialistas en expresión oral. O sea, enseñamos todo lo que sea expresión oral, cómo manejarse frente a situaciones de que hacer exposiciones orales, cómo ser seductor, cómo tratar de evitar la monotonía y enseñarles que la monotonía se puede eliminar. La clave está en que hay que ver que no es solo un factor monótono, que es falta de variación de tono, sino que hay más de 30 factores por los cuales uno debe trabajar, más de 30, Sandro, más de 30 factores que uno debe trabajar para que pueda evitar la monotonía y ser seductor. Todos los docentes que estamos acá somos todos locutores nacionales, todos licenciados en comunicación y todos muy comprometidos con buscar la comunicación eficaz. Y lo hacemos con mucha pasión y con mucho profesionalismo, ¿no? Esto es lo nuestro. Así es. Muchísimas gracias, señor Jácome. El teléfono en que los ubican en Buenos Aires, Argentina, es el 4786-6426. La página web de ECOP es ecop.com.ar.